Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Mi nombre es Daniel. Tengo 29 años ahora, pero la historia que estoy a punto de compartir comenzó hace casi 7 años, cuando era un recién graduado universitario de 22 años, recién llegado a mi primer trabajo de verdad, completamente ajeno a lo retorcida que podía ser mi propia familia. Crecí en un pequeño pueblo suburbano, del tipo donde todo el mundo se conocía y la reputación se pegaba como chicle a la suela del zapato. Mi hermano Ethan, 2 años mayor, era el niño de oro, atleta universitario, presidente de la clase, el que mi mamá presentaba orgullosamente como mi hijo perfecto. Yo era el tranquilo, el inteligente, sí somos generosos. Pero en nuestra casa, el cerebro nunca ganaba al encanto. Mis padres, o más específicamente mi mamá, siempre favoreció a Ethan. Si yo sacaba una A, el C++ de Ethan todavía se celebraba porque está bajo mucha presión con los deportes. Si yo conseguía una oferta de trabajo, ella preguntaba si pagaba más que la de Ethan. Spoiler, no era así. E incluso si lo fuera, ella simplemente cambiaba de tema. Mi papá era un fantasma neutral en segundo plano. Rara vez se enfrentaba a mamá y nunca se involucraba en sus decisiones familiares. Y esas decisiones generalmente significaban que Ethan conseguía lo que quería, cuando lo quería. Conocí a Nicole en una cafetería del centro. Era inteligente, amable, y tenía una forma de escuchar que te hacía sentir como la única persona en la habitación. Empezamos a salir durante mi último año de universidad. E incluso cuando me gradué y me adentré en el torbellino de la vida corporativa, nos mantuvimos unidos. No éramos llamativos, nada de tonterías de pareja de Instagram, pero éramos sólidos. O al menos eso creía yo. Mi familia nunca la aceptó del todo. Mi mamá constantemente hacía pequeños comentarios como, «Es linda, pero no es realmente de tu nivel, cariño». Y mi hermano era educado, pero frío. En ese momento, pensé que era solo la habitual rivalidad territorial entre hermanos. Ahora sé más. El primer indicio de problemas fue en mi cena de graduación. Se suponía que era mi celebración, pero de alguna manera Ethan terminó haciendo un brindis que sonó más a una lectura de currículum de sus propios logros. Es increíble ver a mi hermanito graduarse. Recuerdo cuando ni siquiera podía lanzar un balón de fútbol. Bromeó, haciendo reír a toda la mesa, excepto a Nicole, quien me lanzó una mirada de simpatía. No le di importancia. Ethan siempre había necesitado el centro de atención. Estaba acostumbrado a apagar mi propia luz para que él pudiera brillar. Viéndolo en retrospectiva, esa cena fue un disparo de advertencia. Unos meses después, Nicole y yo nos mudamos juntos. Era un apartamento modesto en la ciudad, nada especial, pero lo hicimos nuestro. Había comenzado a buscar anillos discretamente, lentamente. Quería que fuera perfecto. Aún no se lo había dicho a nadie, ni siquiera a mi mejor amigo, porque sabía lo rápido que viajaban las noticias en nuestros círculos. Pero una noche, mientras empacábamos para visitar a mis padres el fin de semana, Nicole dijo algo extraño. «¿Crees que a tu mamá realmente le caigo bien?», preguntó doblando un suéter. Me reí a medias. Ella es simplemente directa. Le cuesta un tiempo entrar en calor. Nicole no se rió. Solo miró el suéter. «No es solo ella. Ethan me da una vibra rara, como que se me queda mirando a veces cuando no estás viendo, o me hace preguntas extrañas. La semana pasada me envió un mensaje de texto preguntándome qué tipo de vino me gustaba. De la nada, se me revolvió el estómago. ¿Hizo qué?». Ella se encogió de hombros. Probablemente no fue nada. Pero no era nada. Ese fue el momento en que algo dentro de mí empezó a observar. Estuve un poco más alerta cuando estábamos cerca de la familia. Comencé a notar las largas miradas de Ethan. Cómo su tono cambiaba cuando le hablaba a ella. Demasiado suave, demasiado familiar. Y mi mamá seguía invitando a Ethan a eventos a los que se suponía que ambos debíamos asistir, noches de cine, cenas, y luego olvidaba accidentalmente decírmelo hasta el último minuto, alegando que asumió que yo estaba ocupado con el trabajo. Luego vino la fiesta de cumpleaños. Nicole cumplió 24 en julio y le organicé una pequeña celebración en nuestro lugar. Solo unos pocos amigos, pastel, vino, algo de música. No pensaba invitar a mi familia, pero Nicole pensó que sería un bonito gesto, así que cedí. Mi mamá y Ethan llegaron tarde, sin avisar, y trajeron una botella de champán que probablemente costó más que mi alquiler. Mi mamá abrazó a Nicole con fuerza, demasiado fuerte, y le susurró algo que no pude escuchar. Ethan entró como si fuera el dueño del lugar, felicitó su atuendo y luego bromeó. «¿Estás segura de que no estás fuera de su alcance?». Todos se rieron. Yo no. Después de esa noche, Nicole parecía distante. Sonreía menos, me tocaba menos. Lo atribuí al estrés. Después de todo, estaba solicitando ingreso a la escuela de posgrado. Pero una voz tranquila en el fondo de mi mente susurraba. Algo anda mal. Luego vino la propuesta, o lo que se suponía que sería. Planeé un viaje de fin de semana. Montañas, cabaña, tranquilidad.
Tenía el anillo. Tenía las palabras. Pero la noche antes de que... Se suponía que debíamos irnos. Nicole se sentó conmigo y me dijo, no creo que pueda hacer. Al principio, pensé que se refería al viaje. Luego dijo, nosotros. Parpadeé. ¿De qué estás hablando? Su voz tembló. Sé lo de la otra chica, Daniel. Se me cayó el corazón. ¿Qué otra chica? Ella parecía estar tratando de ser valiente, pero sus manos temblaban. No mientas. Ethan me lo dijo. Me mostró los mensajes de texto. Dijo que has estado engañándome durante meses. No podía respirar. Nicole, no lo he hecho. Te lo juro por todo. No lo he hecho. Pero ella no me miraba. Él dijo que te atrapó. Dijo que le rogaste que no me lo contara. El mundo se inclinó. Quería gritar, pero todo lo que salió fue un susurro. ¿Le crees a él antes que a mí? Hubo silencio. Y en ese silencio, todo entre nosotros se hizo añicos. Nicole se mudó una semana después. Mi mamá llamó una vez, no para preguntar cómo estaba yo, sino para decir, «¿Estarás bien, cariño? Ella nunca fue para ti de todos modos». No respondí. Luego vino el golpe final. 3 meses después de la ruptura, recibí un mensaje de texto de un viejo amigo de la universidad. «Oye, ¿estás viendo esto?» Adjunta había una foto de un anuncio de compromiso de Facebook. Ethan y Nicole sonriendo, la mano de ella en su pecho, luciendo mi anillo. Me quedé mirando la foto por un largo tiempo. Pensé que iba a llorar. En cambio, me reí. Un sonido pequeño y vacío que resonó en mi apartamento vacío. Esa noche hice una maleta. No le dije a nadie. Apagué mi teléfono y desaparecí. Sin mensajes de texto, sin correos electrónicos, sin explicaciones. Que llenaran ellos los huecos. Simplemente me alejé de todo. El renacimiento. Ese fue el final de quien solía ser y el comienzo de algo completamente distinto. Me desvanecí, no de la manera dramática de quemar todo, sino de forma silenciosa, deliberada. Renuncié a mi trabajo, rompí el contrato de arrendamiento, eliminé todas las cuentas de redes sociales que tenía y compré un sedán usado con los pocos ahorros que me quedaban. Conduje hacia el oeste, hacia estados que nunca había visto. Montañas sobre las que solo había leído y pueblos donde nadie había oído el nombre de Daniel Bennett. Por primera vez en mi vida, no tenía que vivir a la sombra de Ethan, ni encogerme bajo la desaprobación de mi madre. Era aterrador y era libertad. Durante 2 años tuve trabajos ocasionales y me mudé a menudo. A veces era camarero, otras veces barista, incluso una vez botones en un albergue de esquí en Colorado. Aprendí a amar el silencio. Leí mucho. Llevaba un cuaderno, lo llenaba de ideas. Una de ellas, un concepto de startup que soñé en la universidad pero que nunca tuve las agallas de llevar a cabo, lentamente comenzó a tomar forma. El regreso silencioso. No te aburriré con el esfuerzo. Pero digamos que el aislamiento te afina, y la amargura, cuando se canaliza correctamente, es combustible. Aprendí a codificar por mi cuenta, ahorré obsesivamente, me asocié con alguien que conocí en línea que compartía la visión, y después de unos 3 años, el negocio finalmente despegó. Comenzó pequeño. Luego creció rápido, como un incendio forestal en un bosque seco. Llegaron los inversores, siguieron las asociaciones. A los 28 años no solo me iba bien, era discretamente rico, lo suficientemente discreto como para que nadie en casa supiera nada, pero estaban a punto de saberlo. La primera vez que supe de mi familia fue durante una tarde de finales de verano. Estaba sentado en mi oficina en casa mirando un tranquilo lago junto al que ahora vivo cuando mi teléfono, un número nuevo, desconectado de mi pasado, vibró con una notificación de correo electrónico. La línea de asunto decía, «Reunión familiar. Te extrañamos, Daniel». Me quedé mirando el nombre, mamá. El correo electrónico era extrañamente alegre, como si los últimos 5 años no hubieran pasado, como si no me hubieran traicionado, ridiculizado y desechado como si no fuera nada. Ella escribió sobre lo emocionados que estaban todos de finalmente estar juntos de nuevo, sobre cómo Ethan y Nicole estarían allí con su pequeño. Aparentemente tenía un sobrino, y cómo no sería lo mismo sin ti. Era la primera vez que oía hablar del niño. No respondí, pero ese correo electrónico abrió una puerta, y muy pronto me encontré siendo vigilado pasivamente. Mi antiguo perfil de LinkedIn, que había bloqueado y enterrado, tuvo un aumento repentino de visitas. Mi negocio, ahora un actor importante en su nicho, estaba siendo seguido por cuentas con el apellido de mi familia. Una noche, incluso vi el nombre de Ethan aparecer brevemente como espectador en un podcast que había hecho bajo un seudónimo. Hice clic. Alguien lo había descubierto. Unas semanas más tarde, llegó otro correo electrónico, esta vez de mi padre. El tono era diferente, más rígido, más cauteloso. Hola, hijo. Sé que ha pasado un tiempo. Tu madre me habló de la reunión. Te extraña. Ethan, bueno,
Él lamenta cómo fueron las cosas. Sé que probablemente no quieres saber de nosotros, pero tal vez es hora de dejar atrás el pasado. Significará mucho para tu madre. No respondí. No estaba listo. Pero los correos electrónicos no cesaron. Vinieron de mi prima, mi tía, incluso de Nicole, cuyo mensaje simplemente decía: espero que estés bien. Pienso en ti a veces. Lo borré sin abrir el resto. Luego sucedió algo que lo cambió todo. Uno de mis socios comerciales me reenvió un correo electrónico de un inversor interesado en concertar una reunión. Habían usado mi nombre real, el que nunca anunciaba públicamente. El mensaje era vago, lleno de halagos, pero algo me pareció extraño. Indagué un poco más. Hice que alguien de mi equipo rastreara la fuente. Era Ethan. Había usado un nombre falso, una dirección desechable, tratando de hacerse pasar por inversor para contactarme. Me puse furioso. Él quería algo, y yo sabía exactamente lo que era. Pocos días después, llamé a mi antiguo compañero de cuarto de la universidad, Lucas, una de las pocas personas con las que había mantenido un contacto estrecho y poco frecuente. Él todavía vivía cerca de mi ciudad natal y, lo que era más importante, tenía vínculos con personas con las que mi hermano todavía interactuaba. Oye, le dije. Pregunta rara. ¿Has visto a Ethan últimamente? Lucas se rió. Hombre, sí, de hecho. No vas a creer esto. El tipo está endeudado hasta las orejas. La hipoteca está bajo el agua. Le confiscaron el coche. Y corre el rumor de que Nicole amenaza con irse de nuevo. Esa última palabra, de nuevo, me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Aparentemente, su matrimonio no era el cuento de hadas que Facebook había prometido. Resulta que cuando la base de tu relación es la traición y la manipulación, las paredes tienden a agrietarse rápidamente. Nicole había intentado lanzar una especie de marca de influencer, pero fracasó. Ethan había agotado los ahorros, había hecho algunas malas inversiones, incluida una fallida apuesta criptográfica, y ahora se aferraba a lo poco que les quedaba. Y lo peor, se habían mudado de nuevo a casa de mis padres. Por supuesto que lo habían hecho. Casi sentí lástima por ellos, casi. Pero luego Lucas agregó: tu mamá todavía presume de Ethan como si fuera un regalo de Dios para el planeta. Finge que nada es culpa suya. Le dice a todo el mundo que Nicole solo está pasando por una fase. Es patético. Nada había cambiado. El niño de oro no podía hacer nada malo. Y yo seguía siendo el fantasma, hasta que decidí no serlo. La siguiente reunión familiar estaba programada para principios de la primavera. Un lugar al aire libre, un área de picnic alquilada, todos los primos lejanos y las tías segundas, el elenco completo. Era el tipo de evento para el que mi madre vivía, pavoneo social en su forma más pura. Según la cadena de correos electrónicos que Lucas me reenvió, se suponía que Ethan sería el invitado de honor no oficial, con un brindis planeado en su nombre y todo. Confirmé mi asistencia de forma anónima con un nombre falso solo para ver si se darían cuenta. No lo hicieron. Las semanas previas a la reunión fueron extrañamente meditativas. Ya no sentía rabia ni siquiera tristeza, solo una calma constante y calculada. Saqué mi viejo traje del fondo del armario, lo hice a medida, y luego alquilé un coche de lujo para el día. Elegante, negro, del tipo que llama la atención pero no grita esfuerzo excesivo. Le dije a mi asistente que despejara mi agenda. Reservé un hotel a 2 pueblos de distancia y esperé. La mañana de la reunión, llegué 10 minutos antes. El lugar ya se estaba llenando de gente. Niños corriendo, parientes lejanos riendo. Estacioné el coche a la vista de la entrada, salí lentamente, me ajusté la chaqueta y me dirigí hacia las mesas. Nadie me reconoció al principio. No hasta que pasé de largo la mesa de bienvenida y casualmente tomé una bebida de la mesa de refrescos. Entonces lo escuché, una fuerte jadeo. ¡Daniel! Me giré. Era la tía Michelle, la que solía darme galletas a escondidas cuando era niño, y me decía que era demasiado sensible cuando mi madre me gritaba: ¡Oh, Dios mío, eres tú! Otros comenzaron a girarse. Los susurros se extendieron. Sonreí cortésmente. Asentí una vez y seguí caminando. Entonces los vi. Mi mamá, de pie cerca del escenario, congelada. Ethan a su lado, con la mano en el bolsillo, el rostro pálido. Y Nicole, mayor, más cansada, todavía hermosa a su manera distante, sosteniendo a un niño pequeño en la cadera, mirándome como si hubiera visto un fantasma. No detuve mi paso. Caminé directamente hacia ellos. Abrí la boca y no aparecieron. No al principio. Un murmullo de conversación recorrió la multitud. El teléfono de mi madre vibró. Leyó un mensaje, luego su expresión se agrió. Su coche se averió, murmuró. A 2 cuadras de aquí. Por supuesto que sí. Miré el coche de lujo negro estacionado cerca de la puerta, el sol brillando en el capó pulido. Todos los ojos estaban puestos en mí ahora, y por primera vez en años, no me encogí. Sonreí y esperé. El silencio que siguió fue casi teatral. Me quedé allí, bebida en mano,
el peso de cada susurro y mirada presionando contra mi espalda como una ola que se acumulaba lentamente. Pero no me moví, no me inmuté. En todo caso, dejé que miraran, dejé que se preguntaran. Mi madre, por supuesto, fue la primera en intentar recuperarse. Se acercó a mí con esa característica sonrisa de labios apretados que siempre usaba cuando intentaba parecer amable, la que nunca llegaba a sus ojos. Daniel, dijo. Ella con un tono excesivamente alegre, como si yo fuera algún primo lejano que confirmó de último minuto. Estamos tan contentos de que hayas podido venir. Tomé un sorbo de mi bebida, hice una pausa y luego respondí. ¿De verdad? Su expresión vaciló por medio segundo, y luego se inclinó para darme un abrazo que no le devolví. Olía a laca cara y perfume antiguo, el mismo aroma que usaba en cada función escolar que solo había escuchado a medias. Antes de que pudiera decir más, una bocina sonó 2 veces a la distancia. Las cabezas se giraron hacia la calle que bordeaba la entrada del parque. Una destartalada minivan plateada, inconfundiblemente la suya, apareció a la vista, dando tirones mientras se detenía en la acera. La puerta del conductor se abrió y Ethan salió, luciendo tanto nervioso como furioso, como si no pudiera decidir a quién culpar por llegar tarde. Luego Nicole salió detrás de él, levantando a su hijo con un brazo y cerrando la puerta del pasajero de golpe con el otro. Ethan me vio casi al instante, su mandíbula se apretó y su ritmo se ralentizó. Por un momento, pensé que podría darse la vuelta e irse. Pero no. Enderezó los hombros y comenzó a caminar hacia la reunión con la misma confianza engreída que había llevado desde que éramos niños. La confianza de alguien que siempre tuvo apoyo, alguien que pensó que nunca perdería. Y para ser justos, no lo había hecho, no realmente, hasta ahora. Mientras se acercaba noté algo sutil pero revelador. Nicole no caminaba a su lado. Se rezagó quedándose atrás con el niño, y me estaba mirando fijamente todo el tiempo. No mi ropa, no el coche, a mí. Ethan extendió una mano. No pensé que vendrías. Miré su mano y luego a él. Al parecer tú tampoco. Forzó una risa. Problemas con el coche, ya sabes cómo es. En realidad, no, respondí, dejando que la sonrisa se curvara lentamente. El mío funciona bien. El silencio entre nosotros se prolongó lo suficiente como para ser incómodo. Luego dejó caer la mano y asintió rígidamente. Mira, sé que hay historia, pero tal vez hoy lo dejamos pasar. Sí, solo asuntos familiares, sin drama. Esa palabra, familia, sonó diferente viniendo de él. Antes de que pudiera responder, mi mamá se interpuso entre nosotros como una diplomática apresurándose a evitar una guerra. No convirtamos esto en un espectáculo. Estamos aquí para celebrarnos a todos. Y Daniel, cariño, que estés aquí significa mucho. ¿De verdad? La estudié. La misma mujer que hace años me dijo que, Nicole, nunca fue para ti de todos modos, con total seriedad. Que había sonreído a través de las grietas de mi vida como si fueran decorativas. Pero yo no estaba aquí por disculpas. Aún no. El evento continuó en oleadas incómodas. Floté durante la tarde como un fantasma en un lugar al que ya no pertenecía. La gente me saludaba con una mezcla de confusión y cortesía. Los primos que no había visto en años me daban abrazos a medias, claramente inseguros de cómo acercarse al hermano Bennett desaparecido. Pero yo sonreía, pequeño y educado, sin ofrecer nunca más de lo necesario. Y entonces llegó el discurso. Asenticen. Mi mamá golpeó una copa de vino con un tenedor y se puso de pie cerca del frente del área de picnic, su tono almibarado con alegría teatral. Solo quiero agradecer a todos por venir hoy. Significa un mundo ver a toda nuestra familia finalmente reunida, y especialmente, hizo una pausa para hacer efecto. A mis hijos, a Ethan por supuesto, que ha tenido un año tan desafiante, pero continúa inspirándonos con su fuerza, y a Daniel, que nos sorprendió a todos apareciendo después de, bueno, un pequeño tiempo fuera. Sentí que todos los ojos se giraban hacia mí como focos. Ella continuó. Las familias pasan por cosas difíciles, pero somos fuertes. Perdonamos y seguimos adelante. De eso se trata todo hoy. Perdonar. Esa palabra casi me hizo reír, pero no interrumpí. Solo miré. Ethan fue el siguiente. Ni siquiera esperó una señal. Simplemente se levantó su copa y se lanzó a uno de sus pequeños monólogos ensayados, del tipo que siempre les valía aplausos de nuestros parientes. Solo quiero decir lo agradecido que estoy, dijo, haciendo contacto visual deliberado con cada mesa como un político local. Hemos pasado por mucho, pero lo que importa es que estamos aquí juntos, y pase lo que pase en el pasado, me miró de reojo. Todavía somos hermanos. Eso nunca cambia. Siguió el aplauso. Demasiado. Demasiado fuerte, como si estuvieran tratando de disipar la tensión a palmadas. Me quedé sentado. No levanté mi copa. Y luego, mientras el aplauso moría, Nicole se puso de pie. Sin señal, sin brindis, sin anuncio, solo silencio.
Se cambió a su hijo a la cadera y caminó hacia el frente, con los ojos muy abiertos pero tranquilos. No iba a decir nada, comenzó, con voz clara y firme. Pero ya que todos estamos siendo honestos hoy, la cabeza de Ethan se giró hacia ella. ¡Nicole! Ella levantó una mano. No, ya tuviste tu turno. Mi madre palideció. He guardado silencio durante años, dijo Nicole. Por culpa, por miedo, por vergüenza, honestamente. Pero viendo a Daniel aquí, no puedo seguir fingiendo. El parque entero se quedó inmóvil. Sin pájaros, sin el susurro de las hojas, solo quietud. Se dirigió a la multitud. Su voz se hizo más fuerte. Lo que Ethan hizo, lo que ellos hicieron, estuvo mal. Todos ustedes saben lo que pasó o lo que creyeron que pasó. Todos creyeron que Daniel me engañó, mintió, me abandonó. Pero nada de eso era cierto. Su mano tembló ligeramente mientras ajustaba al bebé. Ethan mintió. Me mostró mensajes de texto falsos, capturas de pantalla falsas. Me convenció de que Daniel tenía otra mujer. Dijo que solo estaba tratando de protegerme. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Nicole me miró. Y le creí porque era joven. Porque pensé que le debía algo después de que todo se vino abajo, y porque confié en la gente que me rodeaba para que me dijera la verdad. Ethan se levantó rápidamente, el pánico en sus ojos. «Nicole, siéntate. ¿Estás molesta?» «No he terminado». Ella se giró hacia él. «Robaste mi vida. Manipulaste a todos, a mí, a tu familia, a tus amigos, solo para tomar lo que tenía tu hermano. Y dejaste que creyeran que él era el problema. Dejaste que lo enterraran mientras tú te hacías la víctima». Los jadeos se extendieron por las mesas. Algunos parientes estaban visiblemente incómodos. Mi tía se movió en su asiento. Alguien tosió. Nicole volvió a mirarme. «Lo siento. No espero perdón. Pero necesitaba que supieras que ahora lo veo. Te veo. Debí haberlo visto antes». Mis manos se apretaron alrededor de mi vaso, pero no dije ni una palabra. Mi madre se levantó, tratando de salvar el control. «Muy bien, ya es suficiente. Este no es el momento». Nicole se encaró con ella. «Usted lo alentó. Usted sonrió a través de ello. Usted me dijo después de que Daniel se fue que era lo mejor, que él no era estable, que Ethan se encargaría de mí». Su voz se quebró ligeramente. «Me vendieron una mentira». El bebé comenzó a quejarse. Nicole lo abrazó más fuerte. El rostro de Ethan estaba al rojo vivo. «No sabes de lo que estás hablando. Eras miserable con él. Te salvé de cometer un error». «Tú fuiste el error», espetó Nicole. Luego se giró hacia mí, y el peso de su mirada casi me quita el aliento del pecho. «Nunca dejé de preguntarme por qué desapareciste. Ahora sé que era lo único que podías hacer». Bajó del estrado, sus tacones resonando suavemente contra la madera, y luego caminó directamente, pasando a Ethan, pasando a mi madre, que parecía a punto de colapsar, y desapareció entre la multitud. No hubo aplausos. Nadie se movió. Ethan se quedó congelado. Mi madre se sentó con los labios fruncidos en una línea pálida y temblorosa. Y yo me puse de pie con calma, lentamente, y sin decir una palabra, caminé hacia el micrófono. El micrófono todavía estaba tibio por la mano de Nicole cuando me acerqué a él. Por un momento, no dije nada. Solo miré a la multitud. La misma multitud que una vez se había reído de las bromas de Ethan sobre mí, que asintió cuando mi madre dijo que yo era demasiado sensible, el mismo grupo que me despidió con silencio cuando me desvanecí. Ahora me miraban fijamente, con la boca ligeramente abierta, sin saber si prepararse para una explosión o una disculpa. No les di ninguna de las dos. Simplemente dije, no estoy aquí para limpiar mi nombre. Hubo un leve murmullo de incomodidad. Mi madre se movió en su asiento. Ethan dio un solo paso hacia adelante y se congeló cuando dirigí mi mirada hacia él. «Solo quería ver», continué, «ver si algo había cambiado». Recorrí las mesas. Rostros que una vez llenaron el fondo de mi infancia. Las mismas personas que nunca me contactaron. Ni después de la ruptura, ni después de las mentiras, ni cuando desaparecí. No hasta que descubrieron que yo valía algo. «Pero no ha cambiado», dije en voz baja. «Todavía aplauden a la voz más fuerte en la sala. Todavía defienden a quien los hace sentir más cómodos. Y todavía confunden la actuación con el carácter». Mi voz era firme, pero mis manos temblaban ligeramente. No de ira. Ya no. De liberación. Solía pensar que simplemente no era lo suficientemente bueno para esta familia, agregué. Resulta que era demasiado honesto. Luego retrocedí, coloqué el micrófono suavemente sobre la mesa y me alejé. No esperé una reacción. No me importaba lo que viniera después. Solo quería irme. Llegué a mi coche y me detuve por un momento antes de entrar. El capó negro pulido reflejaba el cielo, despejado, infinito. Ni siquiera recordaba haber conducido hasta allí esa mañana. No recordaba mucho en absoluto, solo el peso. La pesadez que había cargado durante años las preguntas sin respuesta.
Las noches que miré al techo preguntándome cómo las personas que amaba podían ser tan casuales al destruirme la sensación de náuseas en mi estómago cada vez que recreaba el rostro de Nicole la noche que se fue. El dolor de perderla. El dolor de perderme a mí mismo. La epifanía del silencio. Todo me alcanzó en ese momento. Me senté en el asiento del conductor, cerré la puerta y finalmente exhalé, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde el día en que desaparecí. Los días siguientes fueron borrosos. Regresé al hotel en una especie de trance. No comí mucho, no dormí bien. Seguí repitiendo la reunión una y otra vez. El discurso de Nicole, el rostro de mi madre, los puños apretados de Ethan. El silencio de todos los demás. Esa fue la parte que perduró más. El silencio. Nadie se levantó. Nadie me defendió. Incluso después de que la verdad salió a la luz, simplemente se quedaron sentados. Y me di cuenta de que quizás nunca había perdido una familia. Quizás nunca había tenido una. Ese pensamiento rompió algo dentro de mí. No de una manera violenta, no de una manera que me diera ganas de gritar o tirar algo, sino de una manera que hizo que todo finalmente tuviera sentido. A la mañana siguiente conduje por el viejo vecindario. Pasé por la casa de mi infancia, el parque donde Ethan me rompió la nariz en un amistoso partido de fútbol y mi mamá me dijo que estaba siendo dramático. La heladería donde una vez llevé a Nicole después de nuestra primera pelea de verdad. La que me confesó que odiaba como mi familia me menospreciaba. Ahora eran fantasmas. Cada recuerdo era una sombra en el pavimento. Me detuve en el cementerio. Mi abuelo, la única persona en mi familia que alguna vez me hizo sentir verdaderamente visto, estaba enterrado allí. No lo había visitado en años. Me arrodillé junto a su tumba y hablé en voz alta a pesar de que no había nadie. Creo que finalmente entiendo lo que quisiste decir, susurré. Dijiste, a veces, la única forma de sobrevivir a una tormenta es alejarse de la casa que se niega a arreglar su techo. Solía hablar en metáforas. En ese momento, pensé que solo estaba siendo poético. Ahora lo vi por lo que era, una advertencia. No lloré, solo me sentí vacío. Al día siguiente regresé a casa, mi verdadero hogar. El que construí, no a partir de la nostalgia, no a partir de sobras, sino a partir de agallas, de dolor, de reconstruir un yo que intentaron borrar. Y entonces hice algo que no me había permitido hacer en mucho, mucho tiempo. Empecé a planificar, no por venganza, aún no, pero sí por claridad. Saqué todos los registros que tenía, mensajes antiguos, líneas de tiempo, registros financieros. Empecé a trazar un mapa de lo que había sucedido en esos últimos meses antes de desaparecer. Al principio no sabía lo que estaba buscando. Tal vez solo necesitaba verlo todo expuesto. La traición, la manipulación, la forma en que pusieron mi vida patas arriba mientras sonreían. Pero cuanto más descubría, más claros se volvían los patrones. Nicole no solo había sido manipulada emocionalmente, también había hilos financieros, transferencias bancarias, cambios de titularidad. Mi antiguo contrato de alquiler del apartamento había sido confirmado por Ethan en algún momento. ¿Por qué? Yo nunca lo añadí. El anillo que le había comprado a Nicole, un pedido personalizado a mi nombre, pero el historial de compras mostraba que había sido recogido por otra persona. 2 días antes de que me dejara. Las cosas no eran solo personales, eran calculadas. Contraté a un amigo mío, un contador forense que había conocido a través de uno de nuestros inversores ángeles. Le pedí que mirara algunos documentos, casualmente. Sin contexto, solo una situación que estoy resolviendo. Una semana después, me devolvió la llamada. Daniel, dijo con cautela, tal vez quieras sentarte. Ya lo estaba. Me explicó todo. Cómo Ethan había usado mi identidad para obtener un pequeño préstamo. Cómo había falsificado una firma en la transacción del anillo. Cómo alguien, probablemente con acceso a mis documentos personales, había intentado abrir una cuenta conjunta a mi nombre y el de Nicole. Días antes de la ruptura. Le di las gracias, colgué y me quedé mirando la pared durante 1 hora. Era más profundo de lo que pensaba. No era solo una relación robada, era una vida secuestrada. No solo intentaron arruinarme emocionalmente, intentaron borrarme, pero fallaron. Y ahora tenía todo lo que necesitaba, no solo para sanar, sino para encender el fuego más silencioso y frío que jamás sentirían. La curación no es lineal, eso es algo que aprendí lentamente. No de la manera poética de las frases de Instagram, sino de la manera desgarradora y con noches sin dormir. Había días en que me sentía ingrávido, como si la verdad finalmente me hubiera liberado. Y luego había mañanas en las que me despertaba apretando la mandíbula, reviviendo la traición en fragmentos, la sonrisa de suficiencia de Ethan, la incredulidad de Nicole, la indiferencia escalofriante de mi madre. Pero después de que pasó el shock, otra cosa echó raíces en su lugar. Enfoque. Me lancé a mi empresa como si fuera oxígeno. Cada hora se convirtió en un ladrillo. Cada acuerdo,
Cada contratación, cada lanzamiento de producto, una pared entre quien solía ser y quien me estaba convirtiendo. Puede que el mundo no supiera lo que mi familia me hizo, pero seguro que sabría quién era yo sin ellos. La startup, a la que simplemente llamaré Lucent Tech aquí, había ido bien antes, pero ahora prosperaba. Quizás fue la claridad. Quizás fue esa pequeña brasa de rabia que dejé arder lo suficientemente caliente como para mantenerme alerta. Pero nuestro crecimiento explotó en los siguientes 18 meses. Transformamos nuestro producto en algo más grande, una plataforma que automatizaba la optimización backend para pequeñas y medianas empresas SaaS. No suena sexy, pero era exactamente lo que necesitaban una docena de startups con problemas. Y conseguimos 3 contratos importantes en 6 meses. A partir de ahí fue como una bola de nieve. Expandimos, contratamos a 20 personas nuevas. Nos mudamos a una oficina elegante en el centro, con un plano abierto y techos altos que hacían que todos se sintieran un poco más poderosos de lo que probablemente eran. Pero yo no solo estaba construyendo una empresa, estaba construyendo mi propio imperio. Yo tomé cursos, conocí mentores, contraté una firma de relaciones públicas, participé en paneles, hablé en conferencias con mi propio nombre. El mismo nombre que una vez arrastraron por el barro, ahora aparecía en la lista de 20 emprendedores a seguir menores de 30 de Forbes. Curioso cómo funciona eso. Y con cada nuevo hito, las llamadas y mensajes comenzaron de nuevo. Comenzó pequeño. Un mensaje de texto de mi padre. Orgulloso de ti, hijo. Vi el artículo. No respondí. Luego un correo electrónico de mi madre. Estamos planeando otro evento familiar. Quizás esta vez podrías hacer un brindis. No. Pero el que me hizo detenerme de verdad, vino de Nicole. Era corto. Sin línea de asunto, solo una frase. ¿Alguna vez querrías conocerlo? Sabía quién era él, su hijo, el hijo de Ethan. El niño que una vez imaginé que podría haber sido mío en otra vida antes de todo esto. No respondí. Todavía no. En cambio, miré el mensaje y me hice una pregunta que no había considerado en años. ¿Qué quiero yo? No. ¿Qué necesito? No. ¿Qué les haría daño? No. ¿Cómo se ve la justicia? Sino yo. ¿Qué quiero después de todo esto? Y la respuesta fue simple. Paz. Pero la paz para mí nunca vendría del perdón. No hasta que las balanzas estuvieran equilibradas. Y yo finalmente estaba en posición de hacer eso. Verán, uno de los beneficios de construir una empresa de tecnología desde cero es que te vuelves muy bueno investigando, rastreando, notando detalles que la mayoría de la gente pasa por alto, como por ejemplo que la casa de mi hermano estaba técnicamente a nombre de mi madre ahora, una transferencia probablemente realizada para evitar acreedores, o cómo intentó lanzar su propia aplicación con un equipo de desarrollo deficiente del extranjero solo para que fracasara en 3 meses. O cómo Nicole había solicitado la separación legal, un documento silencioso enterrado en los registros del condado, apenas notado por nadie, pero suficiente para decirme que su casa no era feliz. Y lo más interesante de todo, Ethan había solicitado un trabajo en una empresa que habíamos adquirido recientemente. No sabía que era de mi propiedad. Por supuesto que no. Era una de las 6 bajo una firma paraguas que creé con fines fiscales. Nadie veía mi nombre en el papeleo. No a menos que yo quisiera. Su currículum aterrizó en mi escritorio por pura coincidencia. O destino, según cómo se mire. Y cuando vi su carta de presentación, me reí por primera vez en semanas. Experimentado en liderazgo de proyectos y gestión de marca con un sólido historial en colaboración multifuncional y oratoria. Estaba solicitando ser un líder de producto en mi empresa, en mi imperio. Me quedé con eso por un tiempo. Y luego tomé una decisión, no solo sobre él, sino sobre todos ellos. Era el momento, no de una explosión, no de una derrota pública, sino de algo mucho más frío, más quirúrgico, algo que no parecería venganza, pero que se sentiría como tal todos los días. Llamé a mi abogado. Hablamos de este plan hace meses, cuando le mostré por primera vez los documentos falsificados. Él lo llamó apalancamiento a nivel nuclear. Le dije que comenzara con el papeleo. Luego, envié un correo electrónico, solo 3 líneas, a Ethan desde una dirección privada que no reconocería. Hemos revisado su solicitud. Nos gustaría invitarlo a una entrevista final. Traiga su mejor versión. Luego me recosté y esperé. El poder no es ruidoso. Es paciente, y el mío apenas estaba comenzando a hablar. El correo electrónico había sido enviado un jueves. Para el viernes por la tarde, Ethan respondió más rápido de lo que esperaba y con más entusiasmo de lo que había imaginado. Muchas gracias por esta oportunidad. He investigado exhaustivamente su empresa y estoy seguro de que puedo aportar valor fresco a su equipo de producto. Estoy disponible para reunirme la próxima semana, cualquier día, a cualquier hora. Ahí estaba de nuevo esa vieja confianza de Ethan, esa arrogancia grasosa e inquebrantable disfrazada de encanto. Casi podía escuchar su voz leyendo las palabras, ver la sonrisa irónica en el borde de sus labios, mientras se imaginaba superando la entrevista y volviendo a la relevancia a través del éxito de otra persona. Justo como siempre lo había hecho.
Le pasé el correo electrónico a mi asistente y le dije que programara la entrevista para el miércoles en nuestra sucursal más nueva. Un espacio loft reconvertido en el centro que funcionaba como nuestro laboratorio de innovación y satélite de desarrollo. Era elegante, intimidante, y estaba completamente desconectado de cualquier prensa que hubiéramos hecho. Sin carteles, sin nombres, solo un edificio minimalista con vidrio esmerilado y un sistema de seguridad silencioso que registraría cada movimiento desde el momento en que entrara. Lo tenía perfectamente orquestado. Mientras tanto, mi abogado llamó con una actualización. «Todo está listo», dijo con un tono frío y preciso. «Podemos iniciar una investigación formal si estás preparado. Los cargos por falsificación se mantendrán. Tienes los recibos de compra, declaraciones de testigos y registros digitales. Lo mismo con el préstamo fraudulento. Entrará en pánico en el momento en que reciba esa primera carta». No dije nada de inmediato. Simplemente me quedé parado en la ventana de mi oficina, mirando el horizonte de la ciudad, el suave zumbido del tráfico elevándose como estática. «Todavía no», dije finalmente. «Quiero darle la oportunidad de verlo con sus propios ojos primero. Quiero que se dé cuenta de a quién intentó robar». «Entendido», respondió el abogado. «Pero sabes, en el momento en que activemos esto, se va a poner feo». Sonreí levemente. «Está bien. He pasado los últimos 5 años limpiando su desastre. Una ronda más no me romperá». Una vez que terminó esa llamada, pasé a la siguiente fase. Saber cuán profundo era el espiral de Ethan. Contraté a un investigador privado. No para conseguir información comprometedora necesariamente. No necesitaba escándalo. Necesitaba detalles específicos. El informe que recibí en una semana fue revelador. Ethan y Nicole habían estado viviendo en una casa que no podían pagar, mantenida a flote con una serie de regalos de mi madre, sacados de los últimos vestigios de un fondo de jubilación que mi padre había construido en silencio. Nicole, después de solicitar la separación, se había mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Había dejado la mayoría de sus pertenencias. Su hijo, Caleb, se quedaba con ella y, según los registros de observación del investigador, Ethan no se había esforzado mucho por visitarlo. Peor aún, Ethan había estado solicitando trabajo en docenas de empresas. Cada rechazo parecía golpearle más fuerte que el anterior. Había cobrado un pequeño 401k para pagar una tarjeta de crédito. Estaba vendiendo cosas en línea. Un televisor, una bicicleta de montaña, incluso su vieja chaqueta universitaria. Estaba desesperado, y los hombres desesperados cometen errores. Solicité un favor a alguien de nuestro equipo de reclutamiento. No necesitaba que Ethan pasara ninguna evaluación inicial, pero sí quería que el panel de la entrevista lo tratara como un candidato serio. Quería que la ilusión durara. «Son neutrales», les dije. «Háganle preguntas difíciles. Que sude un poco, pero no dejen entrever quién está detrás de esto. Todavía no». Cuando llegó el miércoles, me vestí con cuidado, no de forma ostentosa, sino con un pulcro inconfundible. Blazer oscuro, cuello abierto, un reloj que valía más que el alquiler mensual de Ethan, perfectamente metido bajo el puño. Llegué temprano y esperé en la sala de observación, detrás de una pared de vidrio unidireccional, bebiendo café negro mientras lo veía entrar. Se veía diferente, más viejo, no de una manera madura, sino de una manera vacía. Sus ojos habían perdido su brillo. Su postura, antes molesta y orgullosa, se hundía ligeramente por los bordes. Llevaba un blazer barato que no le quedaba bien, y su apretón de manos con el reclutador fue demasiado firme, como si estuviera tratando de afirmar un control que realmente no tenía. Aún así, habló y habló y habló. Contó historias. Se jactó de su experiencia en liderazgo de marca y ejecución de proyectos, la mitad de las cuales yo sabía que eran mentiras. Incluyó palabras de moda como sinergia y escalabilidad, y se atribuyó el mérito de proyectos que yo sabía que no había tocado. En un momento, incluso mencionó mi antigua aplicación, el prototipo que Nicole y yo habíamos diseñado en la universidad, y afirmó que él había consultado durante el desarrollo inicial. Eso me hizo reír a carcajadas detrás del cristal. Cuando terminó la entrevista, le dije al equipo que lo retuvieran durante 15 minutos, justo el tiempo suficiente para que yo me deslizara a la oficina de la esquina de arriba, la que tenía mi nombre sutilmente grabado en el vidrio. Normalmente no trabajaba desde esta ubicación, pero hoy era una ocasión especial. 15 minutos después, llamaron a la puerta. «Adelante», dije. Ethan entró un poco acalorado, llevando una carpeta de cuero falso con copias de su currículum dentro. Y entonces me vio. Se detuvo en seco. No dijo ni una palabra, solo se quedó mirando. Esperé 3 segundos, luego me recosté en mi silla y le di una sonrisa pequeña y lenta. «Hola, Ethan», dije. «¿Cuánto tiempo?» Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Su garganta se agitó mientras tragaba. Y yo, no me di cuenta. «No», lo interrumpí. «Estoy seguro de que no». Una pesada pausa se instaló en el aire como niebla. Dejé que se extendiera.
Dejé que se sentara en la comprensión. No vine aquí a regodearme. Mentí con calma. Esto no se trata de venganza. Esto es... sobre cierre. Sus labios se entreabrieron. Daniel, escucha, hombre. Sé que las cosas se pusieron feas en ese entonces, pero yo estaba tratando de proteger a Nicole. Pensé que estabas... Ahórratelo. Me levanté lento y deliberado. No estabas protegiendo a nadie. Mentiste. Falsificaste documentos. Envenenaste mi relación, robaste mi anillo, mi contrato de alquiler, mi nombre, y luego te pusiste mi vida como un abrigo que no te quedaba. Palideció. Eso no es... ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Me acerqué. Tú has pasado toda tu vida necesitando aplausos. Yo solo necesitaba tiempo, y me lo diste. 5 años de silencio. 5 años para construir algo que nunca tocarás. Parecía querer correr, pero no se movió. Metí la mano en el cajón del escritorio y saqué una carpeta. Dentro había una copia del contrato de alquiler falsificado, un registro de transacciones de la joyería, un correo electrónico impreso donde él había pretendido ser yo. Lo deslicé sobre la mesa. Tengo los originales, el equipo legal y los fondos para arrastrar esto por cada tribunal del estado. Lo miró fijamente sin tocarlo. Pero no voy a hacer eso, agregué. Levantó la cabeza de golpe. Porque eso te convertiría en el centro de la historia de nuevo. Y francamente, no vales la tinta. Otra gota de silencio. Luego me di la vuelta y dije, puedes irte. Lo dejé ir. Sin guardias, sin amenazas, sin escolta de seguridad, solo silencio. Porque lo que venía después no iba a ser ruidoso. Iba a ser devastador. Se fue sin decir una palabra. Ni una excusa balbuceada, ni una disculpa falsa. Nada. Solo una expresión pálida de shock mientras retrocedía de la oficina y cerraba la puerta con un suave clic, como si tuviera miedo de despertar a una bestia dormida. No lo seguí. No lo necesitaba. La mirada en su rostro me dijo todo lo que había esperado. Comprensión, arrepentimiento y un miedo creciente de que tal vez, solo tal vez, el hermano que pensó que había enterrado no solo había sobrevivido, sino que había regresado con armadura. Aún así, esa no fue la venganza. Eso fue solo el acto de apertura. El verdadero espectáculo comenzó a la mañana siguiente. Exactamente a las 9:00 a.m., Ethan recibió una carta de mi equipo legal. Todavía no era una demanda completa, sino una notificación formal de investigación por falsificación y robo de identidad, citando fechas específicas, registros de transacciones y declaraciones de testigos. Estaba redactada profesionalmente, pero entre líneas, el mensaje era claro. Vemos lo que hiciste. Podemos probarlo y estamos listos para enterrarte con ello. Conocía a Ethan lo suficiente como para predecir su siguiente movimiento. Negación seguida de pánico, luego llamadas desesperadas a nuestra madre, a cualquiera que creyera que podría protegerlo. Y efectivamente, al mediodía, mi madre estaba saturando mi bandeja de entrada con asuntos como, por favor, llámame. Esto ha ido demasiado lejos. Y mi favorita personal, todavía eres familia. No respondí porque la siguiente fase del plan ya estaba en marcha. La parte en la que no solo nivelaba el campo de juego, lo tomaba, el as bajo la manga. ¿Recuerdan la casa en la que vivía Ethan? ¿La que estaba técnicamente a nombre de mi madre? Sí, eso fue intencional. Porque hace 2 años, cuando me enteré de que ella le estaba pasando dinero, fondos de jubilación, líneas de crédito, incluso refinanciando la casa del lago que le dejó mi abuelo, intervine entre bastidores, en silencio, legalmente, y con una oferta educada, de la que ella nunca comprendió el alcance total. Un amigo de la familia que actuaba como asesor patrimonial se le acercó con una oportunidad para consolidar sus deudas y liberar algo de flujo de caja. Ella aceptó. Los términos eran generosos. Ella firmó. Y así, la mitad de la escritura de la casa pasó a formar parte de un fideicomiso. Mi fideicomiso. Ella nunca se dio cuenta de que yo estaba detrás. Nunca preguntó quién era el socio silencioso. ¿Por qué lo haría? Pensó que yo todavía estaba en algún lugar lamiéndome las heridas, no orquestando su caída. Y ahora, con Ethan tambaleándose y la amenaza de repercusiones legales cerniéndose sobre su cabeza, decidí hacer mi movimiento. Se envió una segunda carta, esta vez del Consejo Legal del Fideicomiso, informando a los copropietarios, mi madre y yo, que debido a una cláusula incumplida en el acuerdo, se presentaría una moción para liquidar la propiedad a menos que se resolviera la deuda pendiente. No había forma de que pudieran pagarla. Me aseguré de eso. El golpe final, Nicole. Pero incluso eso no fue el golpe de gracia. Eso llegó a través de Nicole. No me había puesto en contacto con ella desde la reunión. No estaba seguro de si lo haría alguna vez. Pero cuando llegó el momento, le envié un solo mensaje. Si quieres la custodia total, puedo ayudar. Ella respondió en menos de 1 hora. Nos reunimos en un café tranquilo a mitad de camino entre nuestras ciudades. Se veía diferente, cansada, pero más clara,
como alguien que finalmente había salido a la superficie después de casi ahogarse. No quiero dinero, dijo primero. Si se trata de eso. No lo es, respondí. No quiero nada de ti. Ella asintió lentamente. Entonces, ¿por qué? Tomé un sorbo de mi café. La verdad como moneda de cambio, porque tú eres la única que dijo la verdad en voz alta, respondí. Y porque ese niño merece algo mejor que un padre que trata a las personas como juguetes. Sus ojos brillaron por un segundo, pero no lloró. Dime lo que tengo que hacer, dijo. Y lo hice. Le di todo. Y conexiones legales, respaldo financiero, referencias de personas en los negocios fallidos de Ethan que estaban más que felices de hablar sobre su comportamiento impulsivo, abuso verbal y negligencia. Mi abogado redactó un acuerdo discreto que le ofrecía a Nicole suficiente apoyo para estabilizarla a ella y a Caleb a largo plazo. Sin ataduras, sin condiciones, sin lagunas, solo una ruptura limpia. 2 meses después, la audiencia de custodia llegó y pasó. Ethan se presentó solo, sin preparación, sin representación legal. Nicole se fue con la custodia total y una barrera legal reforzada que impedía que Ethan accediera a Caleb sin la aprobación del tribunal. Luego vino el golpe final. El periódico local, pequeño pero respetado, publicó un perfil sobre Lucent Tech y su fundador. Un artículo brillante, foto de página completa, citas sobre resiliencia y redención. Y justo en el recuadro lateral, una pequeña mención a una vieja traición, acciones legales, y cómo la pérdida personal impulsó una empresa que ahora vale varios millones de dólares. El nombre de Ethan Bennett no estaba en el artículo, pero todos lo sabían, especialmente en nuestro pueblo. No escribí el artículo, pero aprobé cada línea. La caída fue lenta y exhaustiva. Los amigos dejaron de devolver las llamadas de Ethan. Las pequeñas empresas que una vez confiaron en él con trabajos extra, se distanciaron. Mi madre, al darse cuenta de que la casa ya no se podía salvar, la puso en venta discretamente. El precio de venta era bajo, el interés aún más bajo. Su reputación, una vez pulcra y orgullosa, ahora venía con un regusto amargo. Y yo me mantuve en silencio. Porque la venganza, la verdadera venganza, no es ruidosa. No es un discurso dramático o un enfrentamiento final. Es ver a alguien darse cuenta, en la quietud de su propia ruina, de que la persona que descartó es quien tiene todos los hilos. Es dejar que escuchen el eco de tu silencio en cada puerta cerrada, cada lazo roto, cada oportunidad que se les escapa de los dedos. Es ser el fantasma que creyeron que se había ido hasta el día en que se dan cuenta de que has estado observando todo el tiempo. Y aún no había terminado. La casa se vendió por la mitad de su valor. Mi madre se mudó a un abarrotado apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, lejos del vecindario, donde una vez organizó fiestas en el jardín y orgullosamente les dijo a todos que a sus hijos les iba tan bien. La vergüenza no la golpeó de repente. Se fue desmoronando lentamente en los pasillos de los supermercados donde viejos amigos no la saludaban, en conversaciones susurradas a sus espaldas, en las miradas de lástima del grupo de la iglesia que dejó de invitarla a almorzar. Intentó llamarme una vez. No contesté. Dejó un mensaje de voz, su voz delgada y frágil. Daniel, por favor, todavía somos familia. Pero ella ya me había enseñado lo que significaba la familia para ella. Y yo recordaba. Recordaba cuando se sentó frente a mí, impasible, diciéndome que Nicole nunca fue para mí. Recordaba cómo dejó que Ethan mintiera. Lo observó envenenar mi vida y aún así sonrió a través de ello. Recordaba cómo, cuando me fui, no se preguntó si estaba bien, solo cómo hilar la historia. Y ahora no le quedaba ninguna historia que contar. Ethan, por otro lado, hizo lo que siempre hacía Ethan. Corrió. Después de perder la custodia, después del artículo, después de que se vendiera la casa, intentó desaparecer en otra ciudad, otro trabajo, otra identidad. Pero el mundo digital no olvida. Los empleadores lo buscaban en Google. Las verificaciones de antecedentes encendieron las alarmas. Su currículum fue marcado por inconsistencias. Empezó a trabajar como freelance, pagándose muy poco solo para poner un pie en la puerta. Pero incluso esas puertas se cerraban rápido. Una noche, Lucas, mi antiguo compañero de cuarto de la universidad, me envió una captura de pantalla. Ethan había iniciado un GoFundMe. La leyenda decía, intentando reconstruirme por mi hijo. La vida me lanzó algunas bolas curvas injustas, sin mención de Nicole o mía. O la verdad, no doné. Nadie más lo hizo. Se quedó en $75. Mientras tanto, Nicole prosperó. Encontró un trabajo en una organización sin fines de lucro local que apoyaba a madres solteras y familias jóvenes. Un día, recibí una tarjeta de ella, solo un sobre simple con un dibujo hecho con crayones de Caleb adentro, sin mensaje, sin firma. Solo una pequeña figura de palitos con cabello puntiagudo y una sonrisa torcida, tomada de la mano de una figura más alta con traje.
Lo mantuve pegado a mi refrigerador. No porque necesitara recordar quién era yo para ellos, sino para recordarme en quién me había convertido a pesar de ellos. No hablaba a menudo del pasado, ni con la prensa, ni con mis socios, ni con la gente que trabajaba a mi lado todos los días, porque la venganza no era mi historia de origen. Era solo la nota al pie. La verdadera historia era la reconstrucción, el crecimiento. El hecho de que me fui sin nada más que una maleta y regresé con un nombre que tenía peso. Mi madre solía decir, te arrepentirás de alejarte de tu familia. Pero aquí está, lo que ella nunca entendió. Yo no me alejé de la familia, me alejé de personas que se llamaban a sí mismas familia, pero que solo me trataron como un plan de respaldo. Y nunca miré atrás, no hasta la reunión. No hasta que me detuve en un coche de $200,000, salí con un traje que valía más que el último sueldo de Ethan y observé desde la colina cómo llegaban tarde, acurrucados y sudando porque su oxidada minivan se había averiado a 2 cuadras de distancia. Cojearon hasta el lugar de la reunión mientras yo estaba bajo la sombra, con un vaso en la mano, observándolos escanear la multitud, observándolos buscarme y dándome cuenta de que ya no estaba parado en su sombra. Ellos estaban parados en la mía. Gracias por ver este video hasta el final. Tu apoyo significa mucho para mí, y cada suscripción me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. No olvides activar la campanita para no perderte lo que viene.